Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. It's time for begin and we have here the versicle for this week. As Psalms 37:11, that the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Okay, this is according to the New International Version and we have the value be meek. Okay, maybe you remember yesterday we were looking for some of this translation. Llegamos hasta las King James, ¿verdad? Vamos a ver las siguientes. New American Standard Bible. La New American Standard Bible tiene tres versiones, ¿verdad? La más reciente, la de 1995 y la de 1977. Pero en las tres, en este caso, dicen lo mismo, no hay mucha diferencia. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Ok, nótese que hemos hablado esta semana de la palabra weak, ¿verdad? Que lo vamos a traducir o lo veríamos su pronunciación como alguien manso, ¿verdad? Alguien manso. Curiosamente, esta palabra tiene la misma pronunciación que la palabra débil, ¿verdad? O si no nos ubicamos, ¿verdad? Debemos de recordar que estamos hablando, por ejemplo, de weak para referirnos a débil y la palabra de ahorita que es manso es weak. Entonces, tanto en esta como en esta usamos el mismo sonido vocal. Vean, el I, weak. Vean, curiosamente digo porque una cosa significa débil y la otra significa manso. Normalmente asociamos a que como que la mansedumbre es sinónimo de varias cosas. En primer lugar, como de debilidad. Pero acá, estas traducciones lo asemejan a humble, es decir, a ser humilde, a alguien humilde. But the humble, dicen las traducciones, van en el sentido de el humilde. But the humble will inherit the land. El humilde, ¿verdad? Heredará la tierra. Algo así vendríamos viendo esta traducción. Cambia el vocablo, ¿verdad? Repito, de weak por humble. Habíamos visto otra versión que aparecía la palabra lowly. Lowly, humble, weak. Vendrían siendo como sinónimos. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Este se queda con la línea, ¿verdad? De disfrutarán de ellos mismos en abundante prosperidad. En este caso, vamos con el word humble. Si vamos a la Amplified Bible, también se va por esa línea. Toma el vocablo de humilde, but the humble will, pero mete aquí un interludio para explicar algo. But the humble will inherit the land. Lo mismo. El humilde heredará la tierra, pero hay un interludio entre el will y el inherit, entre el auxiliar para el futuro y lo que vendría siendo el verbo de heredar. Este nos da como una idea, ¿verdad? De que esto no va a ser ya, sino que at last, es decir, al final. Y quizás esta nos hace meditar un poco, porque a veces cuando pensamos y decimos, es una persona mansa, asemejamos el vocablo quizás a que es alguien por el cual los demás pueden pisotearle o pasar encima de él. De hecho, cuando vemos el término lowly, que veíamos como que es alguien que se pone debajo de alguien, ¿verdad? Pero no lo debemos de ver en términos que es alguien que se deje humillar. No va así, sino que es una persona que prefiere no decir nada, guardarse, digamos, las malas emociones que otro le puede producir para no entrar en conflicto o en guerra con otros. En otras palabras, podríamos llegar a otra connotación de manso, en el sentido que no solo es aquel que se somete en este caso, a Dios, sino que también aquella persona que se puede llevar bien con otros, ¿verdad? Podríamos ver esa otra connotación. Y claro, la Amplified Bible, aparte de eso, nos dice que and will delight themselves in abundant prosperity and peace. ¿Verdad? Y disfrutarán, ¿verdad? De abundante prosperidad y paz. En la Christian Standard volvemos a encontrar el vocablo de humble. But the humble will inherit the land and will enjoy.
aquí aparece nuevamente enjoy en vez de delight, que son sinónimos, ¿verdad? De disfrutar algo. En la en Holman, volvemos a ver humble. Humble will inherit the land and will enjoy abundant prosperity. Son muy similares. En la American Standard Version, regresamos al vocablo de meek. That the meek shall inherit the land and shall delight himself in the abundance of peace. Esta, la parte final, ya vieron que algunas versiones se concentran en hablar de prosperidad y otras hablan de paz. De hecho, creo que lo saltamos, pero la Amplified Bible hace aquí esta and como agregando esto, de que una cosa lleva a la otra. Y quizás nos vamos a quedar hasta acá con la Aramaic Bible in Plain English, que usa otro vocablo, que es and the poor, y el pobre, inherit the earth and enjoy abundant peace. Ese tiene algo interesante, y es que meek, lowly, humble, ahora son puestos en el mismo nivel de alguien poor. Poor literalmente es pobre. Y por lo general, cuando hablamos de un poor, es alguien pues que no tiene dinero, alguien hasta podríamos decir, con una vida miserable. A veces confundimos el término de humble con la pobreza, digamos, económica, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Y lo otro es que lo de la tierra, miren, esta la tiene en letra mayúscula, ¿verdad? Que nos está queriendo como indicar que no es cualquier tierra. Posiblemente esta nos está apuntando a que no se refiere posiblemente a cosechas o tierras acá, sino en otra parte, in the heaven, por ejemplo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y vamos a pasar ahora al material que tenemos de past simple tense. Bien, de esta parte nos hemos quedado acá, ¿verdad? En este es como un resumen, ¿verdad? El uso de lo que vendría siendo el past simple. En este caso tenemos las affirmative statements, los negative statements y los interrogative statements. Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que para las oraciones afirmativas vamos a utilizar todos estos que tienen la terminación ed, son regular verbs. Por eso nos dice, for regular verbs, just add ed in the affirmative. Para los verbos regulares solo se agrega ed, pero para los irregular tienen different form. Por ejemplo, write and wrote. Entonces tenemos acá verbos como como este y como este, que serían verbos de tipo irregular. Entonces, para las oraciones de corte afirmativo del pasado simple, we have to know what are the irregular verbs and what are the regular verbs. Tenemos que conocer verbos regulares y verbos irregulares. Los irregulares tenemos que aprendernos. Por ejemplo, you ate es el pasado de eat. Bien, entonces si decíamos you eat en presente, en pasado vamos a decir you ate. Tú comiste. Teníamos write para escribir. En el caso del pasado tendríamos wrote. She wrote. Ella escribió. Luego tenemos run, que este es irregular, pero tiene la peculiaridad que no es como estos de acá que cambian. Cambia un poco la escritura. Esta es la misma escritura si lo utilizamos en presente y si lo utilizamos en pasado. Y la pronunciación va a ser la misma. It run. Es decir, que si yo uso esto, it run, me deja que podría ser un presente simple como podría ser un pasado simple. No podríamos distinguirlo. Tendría que haber un elemento acá que nos ubique cuándo fue y que nos diga, fue in the past, como it run yesterday. Y ahí ya sabemos que estamos hablando de un past simple. Y luego este es especial, porque este se escribe igual en pasado y en presente, pero se pronuncia diferente. Si decimos yo leo o tú lees, usamos la pronunciación de read. You read. Eso vendría siendo presente simple.
Pero si decimos el pasado simple, que sería tú leíste, ¿verdad? Diríamos you read. You read. Red, así como suena el color rojo. Así vamos a pronunciar este para el pasado. Si yo quiero decir yo leí un libro, o yo leí un buen libro, diríamos I read a nice book. Entonces, ¿cómo distinguimos que no es red de color? Bueno, inmediatamente vamos a ver que se está utilizando como el verbo, ¿verdad? A la par de lo que sería un pronombre personal. Bueno, ahí me fui primero por los irregulares, porque esos no tenemos otro camino más que aprendernos su forma de escribir en pasado y su forma de pronunciarlos, que hay un par, ¿verdad? Como estos que, digamos, suenan igual y no cambian, y otros que tienen esta peculiaridad de que el sonido cambia. Ahora vamos a los que algunos dirán, entonces los regulares son los fáciles porque a todos se les agregan ed. Sí, pero no, porque resulta que la pronunciación ed la podemos pronunciar de tres maneras diferentes. La pronunciación id, así como la vemos acá, por algunos, bueno, voy a hacer más pequeñito eso. Not the color, in another color, let's see. Esta pronunciación, ¿verdad? En algunos casos va a sonar a d, d, o sea, como una D. En algunos casos va a sonar como una D al final. En otros casos va a sonar como una especie de T. Y en otros casos va a sonar como una I y una D, como id. O sea, no suena siempre a ed. Como, por ejemplo, el verbo que está acá de saltar, que es jump. Jump. Si yo digo I jump, yo salto, eso es presente. Pero para el pasado le agregamos el ed. Pero si lo pronunciamos como jumped, está mal. Porque este verbo no se debe pronunciar con el sonido ed, sino que se debe pronunciar con el sonido de una T. Entonces vamos a escuchar esa pronunciación como I jumped, I jumped, I jumped. Es como agregar acá, ¿verdad? Después de la P, una letra T, una letra T. Y eso lo vamos a estudiar en un material aparte que se dedica a ver solo los verbos regulares del pasado. Es decir, esta es la primera parte de lo que vamos a estudiar del pasado simple. Se nos vienen dos materiales más, uno donde vamos a ver solo los verbos regulares y uno donde vamos a ver los verbos irregulares. O sea, vamos a abordar esas dos cosas. Bien. Ahora, en el siguiente, por ejemplo, para decir él cocinó, cometeríamos nuevamente un error en decir he cooked, porque eso no suena a no suena a la D, sino que esta consonante, porque aquí el truco está en ver la consonante final. Y quizás me voy a adelantar un poquito a cuando lleguemos allí, pero nos vamos a dar cuenta que todas aquellas consonantes que no son vibrantes, como la P no tiene vibración, la no tiene vibración. Entonces, en las consonantes que no son vibrantes, se utiliza el sonido de una T, mientras que las consonantes vibrantes se usa el sonido de una D. Y para cuando la última consonante de un verbo es una T o es una D, entonces ahí se usa el sonido id. De eso así, digamos, si lo quisiéramos ver expresamente, quizás ahorita usted me diga, no lo capté, teacher, no lo entendí. No se preocupe porque lo vamos a ver despacio, lo vamos a ver más despacio. Y aquí solo es para explicar los sonidos que estos deben de tener. Entonces, ¿cómo se pronuncia que él cocinó en inglés? Vamos a decir, he cooked. He cooked. Y se le agrega el t al final. Es como decir cook más una T. Cooked. He cooked. Luego tenemos este otro, que este tiene un problema y es que este puede tener dos pronunciaciones. Pero si seguimos la regla esta de que termine en T, entonces vamos a decirlo como we shouted. We shouted. Para decir nosotros gritamos. We shouted. Recuerden que eso es shout. Shout. Para decir gritar. Shout. Y esta, si le agregamos acá, esta ed, como termina en T, debería sonar como id. We shouted. Luego tendríamos esta.
open. La N es vibrante. N es vibrante. Entonces, esta, sí, esto suena más a una especie de D al final. They open. They open. No es they open it. No, they open. They open. Bien. Ahora, vamos a ver, eso es para lo afirmativo. Y aquí viene todo este rollo otra vez, de que todas esas reglas, de si son regulares, si son irregulares, que cómo se pronuncian, resulta que solo aplican para las oraciones de tipo afirmativa. Ya cuando vamos a las negativas o a las interrogativas, nos vamos a olvidar de esta cosa y nos vamos a concentrar en el auxiliar. Así como en el presente simple teníamos el don't y el doesn't, aquí vamos a usar el didn't. La ventaja es que aquí usamos el didn't para todos. Bien. Y la otra situación es que ya no es necesario usar estos verbos con su forma del pasado simple, sino que se usan ya en la forma infinitiva, tal y como los encontramos en un diccionario. Entonces, para decir que yo no salté, diríamos I didn't jump. Para decir que tú no comiste, diríamos you didn't eat. Para decir que él no cocinó, he didn't cook. Para decir que ella no escribió, she didn't write. It didn't run. We didn't shout. You didn't read. They didn't open. Y ojo con eso, porque aquí diríamos you read, pero aquí diríamos you didn't read. O sea, volvemos a los sonidos y volvemos a la pronunciación que estos verbos tienen en el infinitivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las preguntas? Pues así como usábamos el do, como usábamos el das para preguntar al principio de una oración, en el pasado simple vamos a usar el did con todos los pronombres personales. Tendríamos did I jump, did you eat, did he cook, did she write, did it run, did we shout, did you read, did they open. Entonces, volvemos a la forma, digamos, original de los verbos en estos. Si aquí yo meto esto, está mal. Si aquí yo meto esta aquí, está mal. Porque ya estoy usando el auxiliar respectivo para negative y para interrogative form que me absorbe la conjugación en inglés, ¿verdad? Entonces, aquí es donde algunos dicen, qué difícil, ¿verdad? El pasado simple. Bueno, más que difícil, diría yo que es trabajoso. O sea, tiene un montón de cosas que debemos de estar recordando, que debemos de estar aplicando, ¿verdad? En ese sentido. Bien, ahora, ¿qué más hay aquí? Nos dan unos tips que dice que hay expresiones como last week, last month, last year, que nos sirven para ubicarnos en el pasado. Yesterday, the day before today, the day before Tuesday, para decir el día antes de. Y expresiones como an hour, 1 hour, se puede usar an y one. Ojo con eso. Podemos usar one, que es uno, o podemos usar an, que es el artículo para decir uno o una también, ¿verdad? An hour, 1 hour, a minute. Aquí ya no usamos con la N, ¿verdad? Aquí solo usamos a minute, or maybe can be 1 minute, 10 minutes, 15 minutes ago. Lo importante es usar la expresión ago con esa, porque eso nos ubica en que hace 10 minutos o 1 hora atrás, ¿verdad? Ahí estaríamos con el ago. ¿Para qué sirve? Para action happened in the past, aquellas cosas que pasaron en el pasado. Bueno, ahí estaríamos entonces básicamente con ese resumen de uso del past simple. Vamos a ir a la next page. Ahora vamos a ver forming the simple past, affirmative statement in the simple past. Vamos a ir viendo lo que son las sintaxis, digamos, para formar el pasado. In affirmative sentences, the word order is subject plus verb, and the form of the verb in the simple past is the same for all subjects, with the exception of to be, was, or were. Ok, tenemos esta tabla resumen que nos dice que la ventaja que tiene el pasado simple del inglés es que una vez yo sé si el verbo regular, si el verbo es irregular
una vez yo sé eso, pues es el mismo que voy a usar para todos los pronombres personales, con diferencia de que el que cambia es el to be. Entonces, recordemos que con I usamos was, con you usamos were, con he, con she, con it vamos a usar was, con we vamos a usar were, con you plural que es para ustedes, ¿verdad? Ustedes o vosotros, de acuerdo al castellano, usamos were, y con they usamos were. Ahora, aquí tenemos el verbo have, que es el verbo tener. Resulta que si en español yo digo yo tengo, en inglés digo I had. Si en español decimos tú tienes, en inglés decimos you had. Si en español decimos él, ella o eso, tenía, en este caso sería el pasado, ¿verdad? Tenía, diríamos he or she, it had. En el caso del we, ¿verdad? Nosotros teníamos, we had. En el caso del you plural, ustedes tenían, vosotros teníais. Bueno, sería you had. Y si queremos decir ellos tenían, diríamos they had. Entonces, yo tuve, sería I had. Tú tuviste, you had. Bien. Él, ella o eso tuvo, he, she or it had. ¿Qué significa? Que had se usa con todos. Y eso ya nos da una ventaja, porque en el español tenemos que ir cambiando la terminación de cada verbo. Bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el verbo do o el verbo did, el verbo hacer. Decimos, yo hice, I did. Tú hiciste, you did. Él, ella o eso hizo, he, she or it did. Nosotros hicimos, we did. Ellos, bueno, en ese caso sería ustedes hicieron o vosotros hicisteis, you did. Y they, que sería ellos hicieron, they did. Con todos usamos el did. Es decir, que una vez yo sé cuál es el verbo en pasado, ¿verdad? Para una oración afirmativa, ya sea regular o irregular, ese mismo verbo voy a usar con todos los pronombres personales. Y por lo tanto va a ser la misma pronunciación. Ese digamos que es el punto que le baja un poquito la dificultad o la complejidad a este tema. Ahora, vamos a ver la sintaxis. La sintaxis de este vendría siendo, en primer lugar, el subject. El subject. Aquí tenemos, por ejemplo, I, un subject, he, another subject, I, other subject. Ok. Luego vamos a usar el past simple form. Recuerden que esas son affirmative statement, oraciones afirmativas. Past simple, played, ese es de los que played, played. Luego tenemos zo, que es el pasado irregular de sí, y was, pues que es el verbo to be. Y ahora viene otra parte. Aquí está como object, pero yo quisiera agregarle a esto algo más, ¿verdad? Para que sea más completo. Diría yo acá que podría ir en la parte del object, podríamos poner un complement. Un complemento y agregar al complemento una time expression. Time expression for past tense. Ok, y nos quedaría entonces que el object sería el complement, como en este caso, I play video games. He saw his family. I was in friends. Y luego podríamos dejar de último las time expression. En este caso tenemos I played video games yesterday. He saw his family last week. I was in friends in John. ¿Ok? Ahí tendríamos esta situación, ¿verdad? Entonces, de esta manera estaríamos ubicando las partes o la sintaxis de lo que vendría siendo el pasado simple o el simple past para oraciones afirmativas. ¿Por qué se los he desglosado así? Bueno, voy a estar compartiendo en las próximas semanas un video que vi por ahí hace poco de un canal de YouTube de un par de muchachos británicos, ¿verdad? Son de England, que tienen un canal de YouTube donde enseñan a hablar inglés británico. Lo que me llamó la atención fue un video donde, donde ellos se han ido a las calles, ¿verdad? Allá en Inglaterra, a pasarles unas preguntas que normalmente están en los exámenes de IE
TLS. Los exámenes IETLS se les conoce como las pruebas, ¿verdad? De idioma inglés para aprendientes o estudiantes foráneos. Es decir, son exámenes que la mayoría de estas están disponibles hoy en Internet. Son certificaciones, ¿verdad? Si usted ha oído, por ejemplo, hablar del examen TOEFL, del examen CASAS, del examen TOEIC, ¿verdad? Hay un montón de exámenes hoy que son como certificaciones internacionales que déjenme decirles, ¿verdad? Si alguien les dice, mire, solo nosotros lo hacemos el examen, pues no es cierto, ¿verdad? Hoy ya cambió la situación. La mayoría de estos exámenes, hoy usted puede entrar a las páginas web de las casas que hacen los exámenes y lo puede hacer online. Usted hace el pago electrónico allí y hace el examen online, ¿verdad? Desde su casa. No es necesario ir a una sede de nada, ¿verdad? Y ahí de un solo le van a mandar el certificado digital, ¿verdad? Son algo caros, cabe mencionar. Estas pruebas son caras, ¿verdad? Ahora, resulta que estos tipos se van a hacer preguntas de esos exámenes, ¿verdad? A los británicos, o sea, a los nativos hablantes de inglés. Y lo curioso es que hay muchos nativos hablantes que desconocen la estructura gramatical de oraciones. Y les hacen las preguntas y ahí sale ellos, ¿verdad? Lo que les dicen y ahí les van poniendo, ¿verdad? O sea, en el momento no les dijeron, ¿verdad? Los grabaron, los dejaron hablar y después, cuando editaron el video, van poniendo en dónde se equivocan. Vea que olvidaron, por ejemplo, utilizar un complemento, que olvidaron utilizar una time expression, que se saltaron, por ejemplo, y eso que no hemos ido en esas oraciones más allá. Vea, ¿a qué me refiero con más allá? Por ejemplo, si tomamos la última, tiene in y tiene in, que es una preposición. Entonces, algunos se saltan preposiciones, algunos se saltan artículos. Y se supondría que esas preguntas que les hacen se tienen que responder con toda la estructura y obviamente si alguien la responde mal, pues va a salir mal en la prueba. Lo chistoso de esto es que es como que a usted y a mí en la calle alguien nos hiciera un examen de español, ¿verdad? Para evaluarnos cómo hablamos el español. Claro, muchos quizás van a salir mal. La reflexión que ellos tratan de hacer, ¿verdad? Es que esas pruebas están estandarizadas para personas que no hablan el idioma, pero ni siquiera los mismos que hablan el idioma lo hablan bien o lo articulan de manera correcta. Esa es la reflexión al final del video. Bien, entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo la sintaxis porque es como la fórmula matemática de los elementos de una oración. Por eso es que he desglosado lo de object en dos partes más, ¿ya? Porque no solo es el object video game yesterday, his family last week, hay más ahí, hay más elementos. Vamos a ver el caso de las statements o las sentences for negative form. To make negative sentences in the past tense, we use the auxiliary did not, so didn't, and the base form of the verb. Okay, what we have here? The beginning, the subject is the first thing. Okay, subject, we have I, they, and she. Okay, that's subject. Now, the auxiliary form, did not, didn't. It's most common to use didn't. I didn't, they didn't, she didn't. Okay, and now the base form. Remember, base form of the verb in this case is infinitive form, okay? The base form is infinitive, infinitive form. And we have here, for example, for this one, play is not played, it's just play. Go is not went, and arrive. Okay, and now what more we have? Object. Okay, but we can be a little specific, saying like complement plus time expression. Okay, and here we go with the green color. We are going to mark complements, and we have soccer is the complement. To the cinema, okay, is the complement. On time
is the complement. And we have here the time expression to know that this action happened in the past, yesterday, last month, and this morning. Ok, vean ahí tenemos la misma estructura, nada más que ahora con oraciones negativas, pero como les decía, si fuésemos más allá en la grammar, a distinguir elemento por elemento, diríamos, ok, sujeto, verbo auxiliar, el verbo, ¿verdad? Propiamente, en este caso un verbo en forma infinitiva, to, en este caso una preposición, the, sería el artículo el o la, cinema, es un nombre, es un noun, de un place, de un lugar, y las, recuérdense que solo las es igual que to, que significa que es una preposición, y mount es para referirnos a, es un noun, para referirnos a un periodo de tiempo que son 30 days, que son 30 días. Entonces, podríamos sacar un análisis así completo, digamos, de los componentes de una oración. Pero ahorita nos vamos a quedar así de manera general en un complement y una time expression. Ok, this is for the negative sentences. Ahí estaríamos con las oraciones negativas. Y vamos a terminar, ¿verdad? Porque ya casi se nos termina el tiempo con las questions. Ok, here we go. At first we have did. Did is the auxiliary. We are going to use yellow color. Okay, all this is going to use did and did. Okay, at the beginning. Then we go to the subject, red color, subject. You, did they, and did he for the subject. Now we go to the base form. Remember, infinitive form. It's infinitive form. And what we have here, well, let's see, we have play, lose, and clean. And now we go to the object, but we are going to say, okay, for object, we are going to have in these sentences, we're going to say is a complement, then plus a time expression, and a question mark. The question mark, remember, for question is important to use question mark at the ending, just at the ending, and not at the beginning with, for example, when we use Spanish. Well, we have here the object is the complement, basketball, okay, the match, and his home, okay, complement for the sentences. And now we go to the time expression. What we have here, yesterday. For number 2 is not time expression for this one. And the last one, last week, yes, here we have time expression. And question mark, okay, is here the question mark, then is here, and then is here, okay? And we complete the question in simple past tense for the syntaxis. Ok, pay attention. Bueno, en este caso, volvemos a repetir, aunque el pasado simple dice que lleva expresiones de tiempo relacionadas al pasado, no es menester utilizarla siempre. Como esa que dice, did they lose that much? No tiene time expression, pero sigue siendo un past simple. Entonces debemos de tomar en cuenta que esto siempre va acompañado cuando estamos hablando de, ya ubicándonos que eso ocurrió en el pasado. Si estamos hablándole a alguien, did you play basketball yesterday? Y nos dice, yeah, yes I did, así lo hice. Hey, did they lose the match? Perdieron el encuentro. Ya sabe que estamos hablando de lo que pasó ayer. Bien, entonces ahí es donde podemos omitir el uso de esas time expression. Y de esta manera tendríamos ya las tres estructuras, ¿verdad? De acuerdo a lo que viene siendo el simple past tense. Okay, everybody, do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde hemos llegado? No, teacher. No? Okay, excellent. Well, time is over. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de ahora. Mañana vamos a continuar con el resto de este material
Y no se me apresuren, no se me adelante. Recuérdense que esto lo vamos a ver despacito, tranquilito, con lo que vendría siendo los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a tener suficiente time para practicar, ¿verdad? Los diferentes sonidos de los verbos regulares y los cambios o la escritura, digamos, de los irregular verbs. Okay, everybody, may God bless you. Take care. I wait you for tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank Good you. night. Have a good one. Take care. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Bye-bye. Thank you, everybody.